Bienvenidos al día 2, un año en la Biblia, un tiempo para reflexionar, aplicar la palabra de Dios, orar y compartir lo que el Señor está hablando a nuestro corazón. Génesis capítulo 3. El hombre y la mujer pecan. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no debían comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. El paraíso perdido, el juicio de Dios. Después, el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destallaba al moverse a un lado o al otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Eso fue Génesis capítulo 3. Génesis capítulo Caín y Abel. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra.
Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se viera decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Descendientes de Caín. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Matusalén, y Matusalén fue el padre de Lamec. Lamec se casó con 2 mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal. Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana llamada Naamá. Cierto día, Lamec dijo a sus esposas: Ada y Sila, oigan mi voz. Escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Nacimiento de Set. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa, y ella dio a luz a otro hijo, el cual llamó Set, porque dijo: Dios me concedió otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo llamado Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Mateo capítulo 2, versículo 13. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre. Dijo el ángel: quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso.
Entonces, basado en lo que le dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivían en Belén y a sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Rama se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega que la consuelen porque están muertos. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judá era Arqueloa, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho: lo llamarán Nazareno. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 6. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan usaba ropa tejida de pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Eso fue Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Salmo capítulo 2. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo. Los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Salmos capítulo 2. Ahora vamos a leer Proverbios capítulo 1, versículos del 7 al 9. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Esto fue la lectura del día 2 de un año en la Biblia. Devocional número 2. Obedeciendo la voz de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:3. Caminar con Dios no solo requiere tener prácticas religiosas que sean naturalmente buenas, como ir a la iglesia, ayudar a un anciano a cruzar la calle, estar fiel en el trabajo o estudiar para un examen.
El caminar con Dios requiere de conocerlo verdaderamente, escucharlo y aprender a obedecerlo. Una de las razones que quiero el día de hoy compartir por qué creo que Jesús fue tan buen hijo es porque tuvo un excelente padre que modeló el caminar de cómo se ve una persona que escucha la voz de Dios y cómo la pone en práctica. Por un momento quiero que te imagines a José y María recibir la noticia de que ahora tienen que mudarse de nuevo a Israel, que tienen que dejar lo que estaban haciendo, sus amigos, el asentamiento y regresar para encontrar refugio en Israel. La Biblia, aunque no nos permite ver todos los pensamientos, las emociones y lo que estaba pasando por la mente de José y María, sí podemos ver que ellos tuvieron miedo e incertidumbres y cuestionamientos en su corazón que se hacían preguntar, Señor, ¿por qué estamos pasando esto? Tuvieron miedo, tuvieron muchas dudas en cuanto al desarrollo y al crecimiento y la pedagogía que ellos tenían que tener con Jesús, incluso sus propias vidas. Pero escúchame bien, el miedo y los sentimientos no detuvieron de que ellos pudieran obedecer la voz de Dios. Nuestra lógica diría que si José y María son los padres de Jesús, el Salvador del mundo, pues sería fácil, porque Dios los protegería siempre y no tuviera ningún tipo de problemas. Pero claramente no vemos esto en la Biblia. Vemos que tuvieron miedo, incertidumbre, que tuvieron que mudarse, cambiar y obedecer sin entender el plan completo que Dios tenía para ellos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido que hagamos algo y no lo hacemos? ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido que perdonemos a nuestro Padre y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a su presencia, a intimar y a conocerlo, pero lo hemos ignorado? O más fácil, ¿cuántas veces tu papá o tu jefe te piden que hagas algo y lo haces a regañadientes o simplemente no lo haces? Dios le dijo a José, levántate, levántate. Toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto. La Biblia no nos miente acerca del temor de José y María. De hecho, en Mateo 2:22 dice, tuvo temor de ir allá, pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. El principio es el siguiente: el temor no cancela la obediencia. El sentimiento no cancela la obediencia. En ocasiones decimos, si es la voluntad de Dios, entonces voy a sentir una paz al tomar esa decisión. Pero quiero decirte que no muchas veces la voluntad de Dios en nuestras vidas se traduce a una paz y a una tranquilidad y a un sentimiento emocional. No, muchas veces la voluntad de Dios requiere de acción, requiere de caminar. Y quiero decirte algo, Dios no puede bendecir las decisiones que aún no has tomado. Así que esto nos lleva a llevarnos un principio. Cuando nosotros no tenemos convicciones firmes, cualquier viento va a ser bueno o malo. Pero cuando nuestras convicciones están definidas, nuestras decisiones están tomadas. El día de hoy yo te quiero preguntar cuáles son las convicciones que están rigiendo tu caminar con Dios y tu vida misma. Así que, ¿qué aprendimos? No solo es escuchar la voz de Dios, es caminar y en ocasiones saber, y en ocasiones es avanzar sin saber cuál va a ser el destino final. Así que estamos iniciando el año y no quieres tener los mismos resultados de siempre, lo mismo de siempre. Quiero cerrar con esto. Dios no puede bendecir las decisiones que aún no has tomado. Por eso hoy vamos a orar por 3 cosas, para que en este año Dios nos dé dirección divina. Número 2, nos dé una fe valiente. Y número 3, podamos perseverar aunque no estemos viendo los resultados. Señor, en el nombre de Jesús, el día de hoy venimos delante de ti y te damos las gracias porque tu palabra nos instruye a prestar oído a tu voz. Así como Proverbios dice que el temor, el principio de la sabiduría para vivir una vida que te agrade, es reconocerte en nuestras vidas. El día de hoy te reconocemos y te pedimos, Espíritu Santo, que dirijas nuestras decisiones. Te pedimos que nos des un espíritu no de temor ni de cobardía,
ni de falta de dominio, sino un espíritu que te cree, sin una obediencia que camina sabiendo que el Señor va delante de nosotros. Señor, yo te pido que al que está cansado, al que le falta motivación, puedas animarlos, Señor, porque tú das fortaleza al que está débil y animas al que está desanimado. Danos perseverancia para continuar aún en los tiempos más difíciles. Te entregamos nuestro año, este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Si este contenido te gustó, yo te voy a pedir que lo puedas compartir, lo puedas repostear, nos puedas seguir en los diferentes canales que tenemos. En Apple, Spotify estamos como Un Año en la Biblia y en Instagram estamos 365 en la Biblia. Así que puedes seguirnos. Mi nombre es Ricky Acomán, pastor de Presencia Monterrey, y es para mí un privilegio poder estar sirviéndote de esta manera y que puedas acercarte más a Dios por medio de estas oraciones y reflexiones que hacemos diariamente. Que Dios te bendiga.